Buenos días, señor presidente de la Asociación Española, señor Fernando García, señor vicepresidente Juan Pablo Salgado, señor viceministro de Salud Pública José Luis Adjian, y excusamos al ministro que tiene una reunión fuera y se tuvo que ir, a Daniel Salinas. Saludamos a gran parte de la directiva, a la cónsul de España, nuestro amigo Juan Salgado, que está presente, que es parte de esta institución, integró varias directivas, y a los funcionarios, a empresas, a directivos, a médicos, funcionarios médicos y no médicos que están hoy acá en esta inauguración. Que obviamente, más allá de las 32 camas del IMAE traumatológico que se inaugura hoy, esto tiene un sabor especial. Tiene un sentimiento especial porque se está haciendo la primera inauguración después de haber pasado un tsunami que acorraló el mundo. Señor secretario general de la FUS, mi amigo Jorge Bermúdez, que hace tiempo no conocemos, que acorraló el mundo, y que Uruguay, visto en perspectiva, en un modelo muy nacional, del cual nos orgullece a todos, más allá de la opinión que cada uno tenga políticamente, de cómo abordamos la pandemia, enfrentamos la pandemia y estamos saliendo de la pandemia. Hay cosas que son muy uruguayas, porque son modelos muy uruguayos que nos llenan de orgullo y que nosotros no terminamos de valorarlo porque estamos acostumbrados. Hablamos con algunos amigos hoy del Fondo Nacional de Recursos, hablamos de lo que es el Sistema Nacional de Emergencias, cosas que son muy uruguayas y que en el mundo no existen. Bueno, el modelo uruguayo de abordaje a la pandemia, de combate a la pandemia, es un modelo nacional, donde se conjugaron varias cosas. Obviamente hubo un gobierno que dio amparo, que cuidó a su gente, que dio rumbo, que priorizó la salud, pero también hubo gente que estuvo dispuesta a tratar de ayudar y ser parte de la solución. Y lo digo siempre y lo quiero decir hoy porque es la primera instancia que tenemos para hacerlo en la pospandemia, o por lo menos en la posemergencia sanitaria. Acá hubo un factor fundamental, que fueron los funcionarios de la salud, médicos y no médicos, que se pusieron la pandemia al hombro, el combate de la pandemia al hombro. Y les quiero agradecer. Después las instituciones mutuales y ACE, que también tuvieron mucho que ver, porque también se pusieron a las órdenes en todo momento, a toda hora, sin medir costos, sin hacer una cuenta. Yo tengo que reconocer porque ahora es más fácil. Nos acostumbramos a vivir sin tapabocas, a que cosas sean normales. Pero vamos a pensar un poquito, un año para atrás, 2 años para atrás. Vamos a pensar 2 años para atrás. Yo me acuerdo cuando el 13 de marzo empezaron los primeros 4 casos positivos. Me acuerdo cuando 4 días después llamé, y siempre se lo digo a Carlos Lecueder, llamé a las 11 de la noche, porque eran jornadas interminables, y le dije al otro día tenía que cerrar los shopping. Un silencio complejo. Me acuerdo cuando llamé a las mutualistas y conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública las convocamos en presidencias, en las emergencias médicas móviles, para tener un plan de contingencia en la detección, en el seguimiento y en el tratamiento de aquellos que daban COVID positivo. Me acuerdo particularmente a las mutualistas, a las emergencias médicas de Montevideo y del interior. Cuando las llamamos con el Ministerio de Salud Pública, le dijimos: miren, los hogares de ancianos de todo el país, no importa de quién estén afiliados cada uno de sus miembros. Nosotros vamos a cuadricular el país y le vamos a asignar a cada institución la atención permanente, seguimiento permanente de cada viejito, cada persona mayor que esté internada en un hogar de ancianos.
porque era la prioridad, por el sector más vulnerable. Y lo hicieron y lo cumplieron. Y muchas veces le pedimos en el momento más crítico, hagan un esfuerzo, pongan más camas de CTI, porque no podíamos permitir que hubiera un colapso de los CTI en atención en el momento más crítico de la pandemia, y cumplieron, y la española cumplió. Y tenemos que verlo hoy en perspectiva, porque si bien es verdad que un gobierno que dio rumbo, amparo, que cuidó su gente, porque miren que había miedo, incertidumbre, todos teníamos miedo e incertidumbre, pero nuestra responsabilidad era darle amparo y rumbo a la gente, y sobre todo priorizar la salud y no apagar los motores de la economía, porque nosotros necesitamos que el país siguiera funcionando, pero se priorizara la salud. Ese equilibrio tan finito era clave, fue clave para lo que es hoy un proceso de recuperación económica y social. El apoyo, la asistencia a los que estaban peor, no solo sanitariamente, sino que la pandemia hizo más frágil lo que estaba frágil. Y había que apoyar a todos los sectores que quedaban absolutamente comprometidos, porque actividad que pasaban capaz que a tener casi o nula actividad económica. Bueno, había que darle mecanismos, y se invirtieron 2.000 millones de dólares en el apoyo a los sectores afectados por la pandemia. Entonces, lo primero es un reconocimiento a los funcionarios de la salud, a los funcionarios médicos y no médicos de la salud, a las instituciones médicas, por el apoyo. Un reconocimiento a la gente, que cuando le dijimos primero quédese en su casa, se quedaron, y después cuando empezamos a abrir controladamente, porque queríamos que siguiera funcionando el Uruguay, condicionado pero funcionando, la gente se cuidó y entendió lo que era el significado de la libertad responsable, y se cuidó. Y después, cuando vinieron las vacunas y salimos a una campaña, que yo quiero felicitar al Ministerio de Salud Pública por la campaña de vacunación programada, ejecutada casi a la perfección en todo el país. Bueno, hoy tenemos los primeros niveles de vacunación en cantidad de población con respecto al resto del mundo. Y tenemos un nivel de inmunidad que fue muy rápido el proceso, porque la gente entendió que había que vacunarse y le puso el brazo a las vacunas para generar inmunidad, para poder salir todos juntos. O sea que también un agradecimiento a la gente. Primero porque entendió que había que cuidarse, después entendió que había que vacunarse y puso el brazo, y después puso el hombro para sacar el Uruguay adelante en la pospandemia. Y eso lo tenemos que reconocer. Va más allá de un tema de gobierno. Acá hay un tema país, que el Uruguay entero, este proceso a la uruguaya, estamos saliendo mejor que otros países en el mundo. Y eso es gracias a que todos, entre todos, no solo nos cuidamos, sino colaboramos, y hicimos parte de la solución. Ese es el primer reconocimiento. El segundo tiene que ver con esta institución, que bien decía el gerente general y el presidente, tiene casi 170 años, que se fundó allá en la Ciudad Vieja, 39 españoles. Me dijeron que había 3 jóvenes bien emprendedores ahí, que la idea era darle cobertura a los emigrantes españoles que venían a Uruguay en aquel momento. Y fundaron la primera mutualista del país, pero también la primera mutualista de América Latina. Y la verdad que eso, que empezó con una lógica vinculada a la comunidad española que venía a Uruguay, después universalizó su afiliación. Y hoy es una de las mutualistas más grandes del país, con soporte permanente al sistema de salud, que le queremos reconocer, con su capacidad de innovación, de inversión en recursos humanos, de inversión en tecnología, con un concepto que lo hablé mucho con Julio, concepto de que nunca estamos conformes, que tiene que ver con un concepto de calidad de mejora continua. Siempre tenemos que ir a más y apostar a más, porque acá estamos ofreciendo un servicio a la gente, el primer servicio que hay que ofrecerle a la gente, que es garantizarle la salud. Sin eso, todo lo demás es absolutamente relativo. Teniendo como centro
en este caso la persona, el afiliado, y a él esta institución es la que se debe, y esos son parte de los valores que están metidos en el ADN de los funcionarios y de la directiva de la Asociación Española. Yo les quiero contar algo que seguramente no se sabe, casi íntimo. Julio, me vas a permitir, perdóname que lo haga público hoy, pero pocos días después de que vino la pandemia en Uruguay, que aparecieron los primeros 4 casos, aquel 13 de marzo del 2020, hoy parece que fue hace muchísimos, hace poco. Hoy hablamos con algunos de lo que fue la pandemia anterior, la de la poliomielitis, 50 y algo, 54, 50. Bueno, está eso, fue una pandemia y quizá hubo que pasar 50 y pico, 60 años para que vinieran situaciones, o 70 situaciones como esta, pero miren lo que significó en el mundo, ¿no? Cómo condicionó todo, lo social, lo económico, lo sanitario, y cómo el Uruguay reaccionó a tiempo y reaccionó bien, cómo la gente en el Uruguay reaccionó a tiempo y reaccionó bien. Y el gobierno generando las condiciones para que eso pudiera ser posible, para hacer posible, como siempre digo, lo necesario. Yo decía, pocos días después, ustedes sabían que había todos los días en televisión, había una especie de cadena, porque tratamos, y eso fue una directiva del presidente de la República, de ser absolutamente transparentes en la información. De darle amparo implicaba darle también tranquilidad a la gente y decirle todo. Vamos por esto, vamos a hacer esto, vamos a aumentar tanto CTI, darle la información todos los días de cuántos contagiados había, o eventualmente cuántos muertos había y cuántos test se hicieron. Me acuerdo de la locura por los test, por los diagnósticos, lo que fue, y esta mutualista, como tantas otras, pero yo quiero destacar hoy esta, nunca preguntó nada. Siempre puso a disposición la voluntad, los recursos humanos y los recursos económicos, los que podía y los que no podía los conseguía para estar al servicio, no del gobierno, sino del Uruguay entero. Pocos días después de aquel 13 de marzo, me acuerdo un 28 de marzo, un sábado, yo estaba haciendo una conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva, fiel a decir todo como habíamos definido con el presidente de la República, eso entra paréntesis en la información, decir las noticias buenas y también las otras. Pero esto te generaba crédito, te generaba confianza, que en ese momento tan difícil era lo más importante, confianza. El 28 de marzo era un sábado, a las 8 de la noche hicimos en la sala de prensa de la Torre Ejecutiva una conferencia de prensa. Terminamos la conferencia, era creo que con Daniel Salinas y con el ministro de Desarrollo Social. Subimos al piso 11, donde está mi despacho y el despacho del presidente, y recibo la llamada de Julio Martínez. Una llamada que nunca hubiera querido recibir, pero recibí la llamada diciéndome que hace minutos había fallecido el primer muerto por COVID en Uruguay. Y era un amigo de Julio y era un amigo mío. Y de muchos de los que están acá, que es González Risotto. Fue un momento duro. Recuerdo que terminó la charla con Julio Martínez. Hablé con su mujer, le acaban de avisar. Hablé con su hijo, se estaba enterando por mí. Y hablé con el presidente de la República y me dijo: Álvaro, tenemos que anunciarlo. Tenemos que ser consecuentes con lo que dijimos en decir toda la verdad. Antes que empiecen los rumores, dar la cara y decir: hay el primer fallecido por COVID en Uruguay. Rodolfo González Risotto. Me acuerdo que te agradecí, Julio. Convocamos de vuelta a la prensa una hora después y bajé. Y una conferencia que en realidad fue muy cortita. No me daba para hablar mucho más, porque la emoción iba a jugar una mala pasada y la tristeza también. En aquel momento le dimos a la gente la noticia que había ocurrido hace minutos el primer fallecido por COVID en Uruguay. Y terminé la conferencia
con una frase que González Risotto me había mandado hace una semana. En el ascensor buscando, yo me acordaba que él me mandaba mensajes cada tanto y me había mandado hace una semana algo con alegría, vinculado a la pandemia, y me decía algo así como: Álvaro, hay que tenerle miedo solo al miedo y solo a ello. Y después da una serie de consejos para adelante. Yo en González Risotto, en su memoria, un amigo que quisimos mucho y es amigo de muchos de los que están acá, quiero reconocer también la actitud de la española, su directivo y sus funcionarios en la pandemia. Y quiero reconocer lo después, el mientras tanto, que mientras tanto se hizo lo necesario para contribuir a generar habitaciones con tabla de vida, generar CTI, generar capacidad de atención para que todo el mundo que necesitara respiración artificial, atención de CTI o pre-CTI la tuviera, sino que además se fueron planificando una serie de inversiones para que haya un día después y poder seguir con aquel legado de misión de la mejora continua. Hay una frase que me gusta mucho que se aplica acá. En realidad es una frase obviamente no es mía, es Churchill, pero se aplica acá. Churchill la refería a las personas. Yo lo quiero referir porque las instituciones en definitiva son una suma de personas, de voluntades, de decisiones que le hacen las personas que la dirigen o que trabajan. Churchill decía que hay gente que está más preocupada en ser importante que en ser útil. Bueno, la española se ha dedicado a ser útil y por ser muy útil la sociedad se transformó en algo muy importante. Así que muchas gracias a todos ustedes, no pierdan nunca ese valor que tuvieron aquellos primeros españoles que nos enseñaron mucho, ese valor, ese compromiso, esa constancia, esa cultura de la familia, del trabajo, del sacrificio, del ahorro y de la superación. Muchas gracias.